Hola, bienvenidos al Campo No Para, el informativo del sector agropecuario. La frontera agrícola nacional definida como la cancha para el desarrollo rural agropecuario. En esta emisión te contamos en qué consiste su importancia y relevancia para el desarrollo rural. El Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y la UPRA socializaron la frontera agrícola nacional y su articulación con el Plan de Zonificación Ambiental. Avanza la formulación del Plan de Ordenamiento Productivo para la cadena de la papa. Con la participación de actores estratégicos, se socializó los lineamientos y el plan de acción para incluir aportes y comentarios y así retroalimentar este ejercicio participativo. La frontera agrícola nacional es concebida como la cancha donde Colombia se la juega por el desarrollo del sector agropecuario. En el siguiente video les contamos en qué consiste la frontera agrícola y su importancia. ¿Qué es la frontera agrícola nacional? Es el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas, las áreas protegidas y las de especial importancia ecológica de las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de ley. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con apoyo técnico de la UPRA, expidió la Resolución 261 de 2018, donde se define la frontera agrícola y adopta la metodología para su identificación. Se constituye además en el principal compromiso de cero deforestación del sector y uso eficiente del suelo. Colombia tiene un área continental de 114 millones de hectáreas, de las cuales 39.6 millones hacen parte de la frontera agrícola. Es decir, que los emprendedores del campo cuentan con 34.7% del territorio para decidir qué y dónde cultivar, con la certeza de poder acceder a los incentivos, proyectos y programas del gobierno nacional. Dentro de la frontera agrícola se han identificado más de 40 zonas aptas agropecuarias nacionales y más de 160 mapas a nivel departamental y regional. La frontera agrícola delimita la cancha en donde nos la jugamos por el desarrollo rural y la productividad del campo. Los objetivos de la definición de la frontera agrícola son: contribuir a la formulación y focalización de la gestión de la política pública del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural; promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario, el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias; contribuir a estabilizar y disminuir la pérdida de ecosistemas de importancia ambiental. La definición de la frontera agrícola es un compromiso de cero deforestación con el cual se promueve que las actividades productivas se desarrollen en los mejores suelos con aptitud agropecuaria. También es una herramienta para el diseño de estrategias para la gestión de conflictos por el uso del suelo en áreas de especial interés ambiental como la región de la Amazonía. La definición de la frontera agrícola nacional promueve los bosques naturales para su conservación y protección, así como reconoce el papel de las autoridades ambientales para la determinación de las estrategias de ordenamiento y aprovechamiento sostenible. En Colombia, los bosques naturales tienen una extensión de 60.490.000 hectáreas, lo que corresponde al 53% del territorio nacional. Los departamentos con mayor proporción de área dentro de la frontera agrícola son Atlántico, Casanare, Córdoba y Sucre, y los que menos, Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare y Vaupés, que son de gran extensión y con mayores restricciones ambientales. La frontera agrícola se puede consultar en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria CIPRA, www.cipra.gov.co, alojado en la página de la UPRA. El Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y la UPRA realizaron un webinar sobre la frontera agrícola nacional y su articulación con el Plan de Zonificación Ambiental. En la siguiente nota les contamos los detalles. Y si usted quiere ver completo este webinar, puede ingresar al canal de YouTube de UPRA Colombia. La zonificación ambiental se realizó en el marco del Acuerdo Final de Paz, firmado en La Habana con el grupo guerrillero de las FARC. En el punto número 1.110
cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva, se señala que el gobierno nacional desarrollará en un plazo no mayor a 2 años un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar y, de ser necesario, ampliar el inventario y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial. La expedición del Plan de Zonificación Ambiental, que fue una tarea que nos puso el Plan Nacional de Desarrollo y que tiene mucho que ver con la frontera agrícola. Como lo vamos a ver más adelante, gran parte del trabajo de la frontera agrícola se basa justamente en los avances del Plan de Zonificación Ambiental que define 3 ámbitos, un ámbito que es frontera agropecuaria, otro ámbito que son áreas de especial interés ambiental, y en ese trabajo descubrimos un nuevo ámbito territorial que es unas franjas de estabilización que no son ni lo uno ni lo otro. La integración de la frontera agrícola con el Plan de Zonificación Ambiental se refiere al proceso de orientar el desarrollo sostenible y equitativo de los territorios PEDET, como también a la generación de oportunidades a través de lineamientos para las decisiones y acciones institucionales enfocadas en la estabilización de la frontera agrícola, la protección de las áreas de especial interés ambiental y la generación de alternativas productivas y de vida a la población campesina más afectada por el conflicto. El plan se consolida como un insumo fundamental para la identificación de áreas con vocación para el desarrollo de actividades productivas, definiendo categorías ambientales de uso diferenciales de acuerdo con sus condiciones ambientales. Aporta información técnica mediante las categorías ambientales de uso indicativas al interior de la frontera agrícola, que contribuyen a orientar procesos de ordenamiento productivo agropecuario y del ordenamiento social de la propiedad rural. El plan brinda insumos para orientar el desarrollo de alternativas productivas sostenibles para las comunidades rurales e identifica áreas susceptibles de acceso y o de formalización de la propiedad representadas en categorías ambientales de uso que zonifican la franja de estabilización de la frontera agrícola. La actual identificación de la frontera agrícola contribuye a proteger áreas de exclusión legal. Para esta actualización se mantuvo el uso de la capa de la línea de bosques, coberturas de la tierra, agricultura familiar, entre otros. Con este proceso logramos también identificar 855.233 hectáreas de planes de ordenación. Dentro de esos 305.000 fueron incorporadas porque el plan de ordenación forestal permite allí ese aprovechamiento sostenible o actividades agropecuarias con ciertas condiciones. Y los contratos de derechos de uso que están, pues a diciembre estaban en Tierra Alta, Córdoba, también fueron tenidos en cuenta. Allí se incorporan principalmente zonas de tipo B y C. Inicialmente en la versión 2019 teníamos 674, con esta nueva actualización se suman 302 hectáreas para que tengamos entonces un total de 986 hectáreas por esta figura de contratos de derecho de uso en reservas forestales de ley segunda tipo B y C. Para consultar la socialización completa, ingrese en nuestro canal de YouTube UPRA Colombia. En la publicación de Frontera Agrícola, los interesados en la materia pueden conocer la metodología para la identificación general de la frontera agrícola en Colombia a escala 1/100.000. Consúltela en upra.gov.co. En la primera parte, la publicación Metodología para la Identificación General de la Frontera Agrícola en Colombia a escala 1/100.000 muestra los antecedentes y un contexto general, además del marco jurídico y político en el que se enmarca el proceso de identificación. En el segundo capítulo plantea un marco de referencia en el que se establecen y definen los conceptos principales de este proceso, como qué es la frontera agrícola, cuáles son sus características y qué son las zonas de reserva ambiental, las áreas de exclusión y las áreas condicionadas. En la tercera parte muestra la metodología utilizada para la delimitación de la frontera agrícola, en la que se estudiaron modelos cartográficos y se analizó la información de varias entidades nacionales y regionales para la identificación de las áreas transformadas con actividades agropecuarias y las áreas de exclusión. El cuarto capítulo muestra los resultados a nivel nacional y por departamento y las conclusiones. Puede consultar esta publicación con su teléfono celular a través de este código QR.
Esta y otras publicaciones con importante información para el sector agropecuario las puede encontrar en www.upra.gov.co. La variación de los precios de los alimentos en el país continúa estabilizándose, según el último boletín de abastecimiento y seguridad alimentaria desarrollado por la UPRA. En la siguiente nota conozca más detalles que le ayudarán a la hora de hacer mercado. Según el Boletín de Abastecimientos de Productos Agropecuarios y Seguridad Alimentaria emitido por la UPRA, durante junio el balance de comportamiento de los precios de los alimentos que se comercializan en fresco es muy cercano a cero. Lo anterior debido a que los precios de productos como la papa, el plátano, el arroz, los huevos y los quesos artesanales cayeron y al mismo tiempo aumentaron los de las carnes de res, cerdo, pollo, al igual que los de las hortalizas como la remolacha, la cebolla junca, la espinaca y los pepinos. Felipe Fonseca Fino, director de la UPRA, explicó que en el caso de los procesados evidenció un alza que llevó al incremento de los precios para el total de la canasta, una cifra cercana a 1%. Sin embargo, pese al aumento se mantiene la tendencia de la reducción de la inflación que se observa desde el pasado febrero. Por grupos de productos, la papa negra fue el que más cayó. Un resultado importante pues se presentó en todas sus variedades, incluyendo la criolla, y tiene especial significado por la participación de la papa en la canasta de alimentos de los colombianos. El Ministerio de Agricultura y la UPRA presentaron los lineamientos y plan de acción del Plan de Ordenamiento Productivo de la Cadena de la Papa en Colombia. Conozcamos los detalles. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo técnico de la UPRA, presentaron los avances en la formulación del Plan de Ordenamiento Productivo para la Cadena de la Papa, en lo relacionado con las fases de lineamientos de política y plan de acción, con el fin de recibir retroalimentación por parte de los actores estratégicos. Se tocaron temáticas como la direccionalidad, ejes estructurales, objetivos estratégicos, el portafolio de programas y proyectos, la estimación de costos de implementación y fuentes de financiación, el cronograma de implementación y las fichas resumen de los proyectos. Consumidores pues puedan tener unos precios justos, pero hacia atrás de toda la cadena esto también garantice a la comercialización, a los productores y a los insumos pues digamos toda una oportunidad importante para que podamos desarrollar una cadena de forma armónica, evitando ese tipo de fluctuaciones. Se pasa a la formulación del plan de acción. Digamos, el primer documento es el documento solo de lineamiento, la visión, como la declaración, las directrices para la cadena en su visión a 20 años. Y luego entonces ya con esa estructura se arma el plan de acción. El plan de acción entonces está conformado por un portafolio de programas y proyectos, por un cronograma de implementación y unas fichas resumen que ya digamos recogen la información de cada uno de esos proyectos. El portafolio pues también tiene una estimación de costos y unas fuentes de financiación. La formulación del Plan de Ordenamiento de la Producción de la Cadena de la Papa es una estrategia del Gobierno Nacional y se está formulando de forma participativa con actores públicos y privados de las cadenas productivas. Cabe resaltar la participación, apropiación y compromiso permanente a lo largo de todo el proceso de los integrantes del Grupo Base y Ampliado por su apoyo en el desarrollo de consultas, entrevistas, revisión de documentos y aportes de información. Los actores de la cadena están articulados y cuentan con un Consejo Nacional de la Papa fortalecido, con representatividad, capacidad ejecutiva y con instancias de concertación territorial que aprovechan las ventajas de cada región papicultora. Un gusto saludar a todos los miembros de este grupo base de actores de la cadena de la papa que verdaderamente debo reconocer han estado muy comprometidos con este proceso de formulación de esta carta de navegación para los próximos 20 años. Invitarlos en este ejercicio, creo que aquí hay muchos elementos para analizar una cadena con una alta sensibilidad y con una alta volatilidad que creo que va a ser fundamental para nosotros poder analizarla y poder tener muy prontamente ya concertado este plan de ordenamiento productivo. La
Agencia de Renovación del Territorio y el Ministerio de Vivienda vienen realizando talleres sobre ordenamiento territorial y su armonización con iniciativas PDET. La UPRA participó en el último de estos talleres. Conozcamos los detalles. Se realizaron 2 presentaciones a cargo del Ministerio de Vivienda y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. La primera trató el desarrollo del ordenamiento departamental como elemento para el ordenamiento territorial de las subregiones PDET y la segunda sobre ordenamiento territorial y su articulación con las iniciativas PDET en los planes de ordenamiento departamental y municipal. El artículo 29 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establece las competencias para los departamentos, digamos que las alinea más o menos como con 4 o 5 grandes temas, que son establecer directrices y orientaciones, especialmente en lo que tiene que ver con áreas de conurbación, con escenarios de uso y ocupación del espacio, siempre teniendo en cuenta el potencial ambiental que tenga el departamento y las capacidades en términos biofísicos, económicos y culturales. O sea que este primer literal de alguna forma ya marca o muestra un poco cómo es o cómo debería ser esa estructura del plan de ordenamiento y cuál debería ser ese alcance cuando dice determinar escenarios de uso y ocupación. Y esto es muy importante en esta competencia, este tema que está acá, porque resulta que parte de la dificultad de los planes de ordenamiento departamental tiene que ver con cómo no superar la competencia que ya tienen los municipios, que es una competencia también constitucional, en donde a través de los consejos municipales se reglamenta el uso del suelo. Entonces, cuando a uno le dicen, es decir, algunas posiciones del ordenamiento como que está limitada únicamente a los municipios, lo cual no es verdad, fíjense ustedes que no, pero la gran dificultad es entender y reconocer cuál es la diferencia entre el ordenamiento del nivel departamental y el ordenamiento del nivel municipal y otros, como el metropolitano y demás. El profesional de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras de la UPRA, Jonathan Rosso, en la segunda parte del taller, basó su presentación en una explicación técnica sobre lineamientos e instrumentos de ordenamiento territorial agropecuario que permiten articular las iniciativas PDET. ¿Cuáles son las apuestas que desde la UPRA se tienen en materia de ordenamiento territorial rural agropecuario para promover el uso eficiente del suelo? Dentro de esas apuestas tenemos en primer lugar la protección de los suelos agropecuarios. Ya lo vamos a ver un poco más gráfico, pero pues es importante que en un primer momento identifiquemos cuáles son esas áreas de protección ambiental que deben conservarse y cuáles son las áreas que podemos destinar para las actividades agropecuarias y a partir de estas identificar los mejores suelos. Una segunda apuesta es la gestión y administración de las tierras rurales. Es importante y pues digamos en el plano municipal, inclusive en el decreto 1232 de 2020 se tiene previsto cómo hacer todos esos análisis prediales, entonces revisar todo lo relacionado con la distribución predial, la tenencia de la tierra, el mercado de tierras, todos estos son aspectos que inciden en el ordenamiento territorial. Entonces, son aspectos que también debemos analizar y gestionar. Una tercera apuesta es la orientada a mejorar la competitividad de las actividades agropecuarias. Entonces, nosotros hemos visto que el campo lo hemos tenido un poco olvidado, ha faltado inversión, ha habido pues digamos una desconexión con mercados, con centros de consumo y requerimos dotarlos de bienes y servicios públicos. Entonces esos son aspectos importantes y que también están previstos desde los planes de acción para la transformación regional de los PDET. La UPRA trabaja de la mano con la Agencia de Renovación del Territorio y acompaña en algunas subregiones la implementación de las iniciativas de los 8 pilares que conforman los planes de acción para la transformación regional, donde se destaca que el ordenamiento productivo y social de la propiedad es un eje transversal de la implementación de los PDET. Para consultar el taller completo de ordenamiento departamental, productivo y social de la propiedad, ingrese al canal de YouTube Renovación Territorio.
El Ministerio de Agricultura, la UPRA y la Agencia Nacional de Tierras formularon una nueva metodología para el cálculo de la unidad agrícola familiar. Ahora por todo el país se desarrollan talleres para actualizar dicho cálculo. Mónica, estamos en el municipio de Aracataca, en el departamento de Magdalena, en el desarrollo de los talleres para actualizar el cálculo de la unidad agrícola familiar, un ejercicio conjunto con la Agencia Nacional de Tierras, la Universidad Javeriana de Cali, que le apoya técnicamente a la agencia. Llegaron a participar productores, campesinos de diferentes veredas. También participó la UMATA en el desarrollo del taller. Se ha levantado información muy importante para el cálculo, información productiva, costos de producción, información de mercados agropecuarios. Los datos obtenidos en estos talleres nos serán de mucha utilidad para calcular la unidad agrícola familiar y actualizar este importante instrumento del ordenamiento social y productivo de la propiedad rural. Estamos desarrollando un taller con los campesinos para saber en cada sector, en cada nodo, cuál es la homogeneidad que hay entre los cultivos de cada campesino. Y así llegar de pronto a una perspectiva no de acá de oficina, sino en campo, de lo que ellos viven día a día, cómo siembran sus cultivos, qué es lo que se gastan, cuál es su rentabilidad, si hay utilidad o si hay sostenimiento en el cultivo. Con esta actualización de la unidad agrícola familiar, lo que se espera es poder generar un aporte importante, uno, a la implementación del acuerdo de paz, porque esto está relacionado finalmente con el acceso integral a la tierra, y dos, que exista justamente esa actualización de cuánta área se le debe atribuir a cada familia campesina para garantizarle su calidad de vida. Entonces también es una importante hacia las comunidades campesinas. La UAT es muy importante para saber de la medición de las tierras, que nos apoyen a nosotras las mujeres, que es un mejor proyecto para nosotros sacar los productos, venderlos. Y también nos gustó el día de hoy, la enseñanza que nos dieron para estar más asesorados de todo. La importancia que le veo a los talleres es que las personas productoras como nosotros pues nos ayudan a tener un enfoque diferente en lo que es la producción y contabilizar lo que nosotros producimos. Eso me parece a mí importante del programa. Esta es una más de las acciones que viene realizando la Agencia Nacional de Tierras, compañía y en articulación con la UPRA, con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, promoviendo los procesos de ordenamiento social de la propiedad rural, un reto importante en materia de regularización de la propiedad rural en nuestro país. En este momento nos encontramos en el municipio de Aracataca, avanzando en lo que es la recolección de información para el cálculo de la unidad agrícola familiar, y esperamos que estos resultados se aproximen dentro de los ejercicios en la implementación de estos planes de ordenamiento social de la propiedad en beneficio de nuestras comunidades rurales. Recuerden que para más noticias del sector agropecuario pueden ingresar a nuestra página de internet upra.go.co o seguirnos en nuestras redes sociales UPRA Colombia. Hasta pronto. UPRA,